para escuchar la palabra, recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y quiero llevarlos a leer la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Mientras busca la palabra, déjeme acomodar aquí bien. Si no, le vamos a proyectar también, así es que no se preocupe mucho. Muy bien, ya lo tenemos proyectado y acompáñeme con su vista para leer este pasaje de la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Léalo junto conmigo, por favor. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestra vida, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Que seas tú obrando por el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Que vayamos creciendo, Señor, en tu gracia, a la estatura del varón perfecto, a través de tu palabra. Edifícanos, Señor. Edifica nuestra vida, Señor. Es tu iglesia. Y tú dijiste, yo edificaré a mi iglesia. Y yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, edificando cada detalle en nuestra vida. Transformando, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, para que tú seas glorificado en todo y por todo. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para comprender la buena palabra que has traído a nuestro corazón y a nuestra vida. Sé tú en nosotros. Que tú seas glorificado en todo, Señor. Habla nuestro corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Sé tú, Señor. Gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Pueden tomar su lugar, tome su lugar. Cuando comenzamos esta serie de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, comenzamos leyendo en Lucas capítulo 9 y Mateo capítulo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y algunos decían, pues algunos Juan el Bautista. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros dicen algunos de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, sin titubear, sin ninguna duda, dirigido por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comenzamos en las últimas semanas con esta serie. Y empezamos a hablar de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. Un atributo de Dios es una perfección de Dios. Llevamos 5 semanas hablando acerca de estos atributos, que estos atributos están en el Padre, y está en el Hijo, y está en el Espíritu Santo. Cuando Felipe le dijo a Cristo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esta palabra viene del contexto cuando Jesús le dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si no lo fuera así, ya se los hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén también aquí conmigo. Y entonces Felipe responde a eso: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Y Jesús responde contundentemente: Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Él nos refleja al Padre, Él nos lleva al Padre. Sigue diciendo el texto: si me conoces, también a mi Padre conocen. Y desde ahora le conoces y le habéis visto, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, les decía Jesús, reflejando al Padre. Le dice Felipe. La historia de Felipe es una historia interesante, aunque la Biblia no habla mucho de él. Yo creo que es la única intervención que tiene Felipe en el Evangelio. No volvemos a saber nada de Felipe, un terrorista, un hombre que se dedicaba a destruir a los romanos, a sabotear el imperio de los romanos. No se tentaban la mano para matar un terrorista al cual Jesús llamó. Y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo nos revela al Padre. Nosotros que hemos conocido a Cristo en nuestra vida, en nuestra experiencia, a través de la palabra, hemos conocido al Padre por la obra de Cristo, aunque la Escritura dice: nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Pero Cristo nos ha reflejado al Padre. Y la palabra que nosotros estamos compartiendo es con el deseo de nuestro corazón que usted conozca a Cristo, crezca en el caminar, que aprendamos a enamorarnos más de Él, que lo amemos con todo nuestro corazón, que conozcamos quién es Él, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, amarlo plenamente, disfrutarlo en nuestro corazón, disfrutarlo en nuestra vida. No solamente una vida religiosa, sino una vida verdadera en Cristo, de una relación personal con Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón. Si alguno no ha conocido el amor de Cristo, queremos compartir de Cristo para conocer a Cristo, para que usted lo conozca y venga a los pies de Él. Y si usted ha conocido a Cristo, pero por algunas circunstancias de su vida, alguna situación que haya sucedido, se ha ido apartando de Él, ha perdido su primer amor, el deseo de nuestro corazón es que volvamos juntos a ese primer amor, amarlo con todo nuestro corazón, predicarlo con todo nuestro corazón, vivir a Cristo, disfrutar a Cristo, compartir a Cristo. Ese es el deseo, deleitarnos en Cristo. No hay nada mejor que disfrutar su presencia, que disfrutar una vida cercana a Él. No hay nada mejor. No hay ningún interés de nuestra parte, ni económico, ni político, ni social, ni de aplausos, ni de vanagloria. No hay un interés en nuestro ministerio acerca de eso. Nuestro interés es que Cristo sea predicado, Cristo sea conocido, Cristo sea exaltado. Ese es nuestro deseo de mi familia y de un servidor, que Cristo sea conocido. Ese es el deseo. Quizás usted y yo hemos tenido una relación personal con Él, pero Él quiere más, quiere llevarlo a más, a disfrutar más, a conocerlo más, en su intimidad, en su relación con Él. Y esta mañana queremos hablar acerca de la fidelidad de Dios, otro de los atributos de Dios, la fidelidad. Él permanece siempre fiel. Siempre fiel, Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Siempre lo va a cumplir. Quizás usted y yo hemos confiado en alguien y esa persona quizás nos defraudó. En un negocio,
Emprendiste un negocio y alguien con el que estabas ahí acompañado quizás te defraudó y lastimó tu corazón, te dejó en bancarrota por falta de fidelidad o en una relación personal. Pero quiero decirte que Dios es fiel. Dios permanece fiel en toda circunstancia, en todo momento. La fidelidad es una cualidad muy importante en la vida de las personas. Es muy importante ser quien decimos ser, hacer lo que decimos hacer como un estilo de vida. Por el contrario, ser infiel es decir algo que no es verdad. Es algo que no es verdad o representar algo que no es verdad. Eso es infidelidad. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es el atributo de Dios que se presenta unido a su amor. La fidelidad de Dios va junto con su amor, no va separado ninguno de sus atributos. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. El texto que acabamos de leer viene de un contexto de la vida de Israel cuando entra en cautiverio. Los muros de la ciudad habían sido destruidos. Los niños, los ancianos habían sido muertos. Las mujeres les era abierto su vientre para sacar a los niños de adentro. La ciudad estaba totalmente destruida. Y se levanta Jeremías en medio de esa condición y habla este texto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. A pesar de las circunstancias que estaban viviendo, la situación que estaba viviendo, se levantaba Jeremías en medio y decía: grande es tu fidelidad. No hemos sido consumidos, porque Dios pudo haber consumido al pueblo de Israel por su infidelidad, porque se fueron en pos de otros dioses, dejaron al Dios verdadero y siguieron a otros dioses. Un pueblo que fue infiel. Sin embargo, la fidelidad de Dios siempre se mantiene. Dios es fiel en todo momento. Aunque nosotros seamos infieles, Él, dice la Escritura, Él permanece fiel. Y este es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Dios permanece fiel. Él no cambia. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios siempre es fiel. La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y Él es un Dios de promesa que cumple su palabra. Él cumple su palabra. Él prometió salvarnos y Él nos salvó por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos salvó. Él prometió perdonarnos y Él nos perdonó a pesar de lo que éramos. A pesar de la condición en que llegamos en un momento de nuestra vida, Él perdonó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él derramó toda su sangre. Toda su sangre derramó en la cruz del Calvario. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hizo Cristo. Él lo prometió y lo cumplió. Dios cumple sus promesas. Prometió darnos vida eterna y Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús.
en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en que Cristo vino a este mundo, que fue crucificado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Él cumplió sus promesas y Él sigue cumpliendo sus promesas, y Él va a cumplir todas y hasta la última promesa que está escrita dentro de la palabra de Dios. Y si Él dice que somos hijos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, somos hijos. Y tenemos que creerlo, y tenemos que entenderlo, y tenemos que vivirlo en nuestra vida. Él es verdadero Dios. Él mantiene sus promesas, no va a dejar de cumplirlas, y Él es digno de toda confianza. Es el Dios que conocemos, es el Dios que hemos creído, que Él es digno de toda confianza, independientemente de cualquier situación, de cualquier problema. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Ese es el Dios que conocemos, pase lo que pase, aunque las circunstancias sean adversas a nuestra vida. Era lo que estaba viviendo en ese momento Jeremías, de la situación que estaba padeciendo Israel en ese tiempo. Pero Jeremías decía: grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un hermoso salmo, que nosotros tenemos que confiar en Él. Él es fiel, Él permanece fiel a su palabra. Él va a cumplir su promesa en nuestra vida. Si Él dice que nos va a guardar, Él nos va a guardar, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que suceda. Dios es fiel. Y en el Antiguo Testamento podemos ver muchos ejemplos de la fidelidad de Dios. Uno de ellos es la fidelidad de Dios en la vida de Noé. Si usted conoce la historia, que creo que la ha leído ahí en Génesis, cuando la maldad del hombre, dice la Escritura en el capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El corazón de de esos hombres de esa antigüedad, su corazón de continuo estaba inclinado al mal. Y cuando habla que su corazón estaba de continuo al mal, sus pensamientos estaban en el corazón, su deseo era hacer mal, hacer maldad en el corazón. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dice: reharé a todos los hombres de la tierra. Pero hubo un hombre que la Biblia habla justo, lo llama justo. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo delante de Dios. La fidelidad de Dios se mantiene a la promesa que hizo cuando Adán y Eva pecaron. De la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer nacerá el que herirá en la cabeza a Satanás. La promesa de Dios, siendo fiel, manteniendo sus promesas, su fidelidad. Y usted conoce toda la historia. Dios destruyó a la humanidad antigua, pero preservó la vida de Noé y toda su familia, porque era un hombre justo delante de Dios. Esa es fidelidad de parte de Dios, cumpliendo sus promesas. Cuando vamos a la vida de Abraham, un hombre
ya anciano, de edad muy avanzada, cuando Dios le promete un hijo. Cosa increíble, pero Abraham le creyó a Dios y dice, y le fue contada por justicia. Y viene el tiempo del nacimiento de Isaac, Dios cumpliendo su promesa, porque es Dios, es un Dios fiel. Dice, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo en Gálatas dice, y la simiente es Cristo. Pasaron muchas generaciones de Abraham al nacimiento de Cristo, y Cristo, Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús. Por eso cuando leemos, a muchos quizás no nos gusta leer las genealogías, pero cuando vemos la genealogía, vemos la fidelidad de Dios de generación en generación, hasta el cumplimiento de su promesa, de lo que Él ha prometido. Y hoy usted y yo podemos disfrutar de una vida plena, de una vida en Cristo, libres de la condenación, libres de la ira de Dios. Se cumplió la promesa de Dios en Abraham, aunque él no vio a toda su generación. Y le dice, de cierto, tu descendencia estará 400 años en esclavitud, pero vendré y los rescataré, los sacaré de la esclavitud. Y ciertamente estuvieron 400 años y Dios levanta a Moisés, y la fidelidad de Dios mostrándose para el pueblo de Israel. Ese es el Dios que conocemos. Y podemos seguir citando en la vida de Josué la fidelidad de Dios cuando le dice, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y el Señor Dios estaba con Josué en todo tiempo de su peregrinar, hasta el último día de su vida, cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios permaneció fiel en cada batalla, en cada caminar. Dios le dio la victoria, Dios le entregó toda la tierra y toda la promesa que había hecho a Abraham para el pueblo de Israel, aunque vendrá el tiempo en que Israel será restaurada, porque Dios va a cumplir su promesa. Pero en este tiempo sigue trabajando con nosotros, con el pueblo gentil, con lo que no somos de Israel. La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros, a nuestra vida. Esa es la fidelidad de Dios. O podemos ver la fidelidad de Dios en la vida de Josué. Cuando vemos la historia de Josué, créame que impacta mi corazón, porque un hombre justo delante de Dios, que halló gracia ante los ojos de Dios, pero aborrecido por sus hermanos. Él tiene un sueño y lo otro sueño, y el padre le dice, pues ¿qué acaso reinarás sobre nosotros? ¿Qué son estas cosas que estás diciendo? Pero cuando viene el cumplimiento de todo eso, que sus hermanos lo venden, se lo llevan a Egipto, todo lo que empezó a sufrir José, estando ahí en esa fosa donde lo metieron sus hermanos y gritándole, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y luego es vendido y es llevado a Egipto. Y en Egipto él mantenía su fidelidad a Dios. Y una mujer que se presenta delante de él, y él se niega a tener una relación con ella. Y por causa de la fidelidad de este hombre hacia Dios, lo encarcelan injustamente. Y a pesar de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba batallando, él seguía honrando a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, Jehová estaba con José. Dios está en medio de nuestras circunstancias, sean los más difíciles de nuestra vida. Dios está ahí con nosotros porque esa es su fidelidad. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Los momentos difíciles de nuestra vida es porque Dios está obrando en nosotros.
Él está transformando nuestro corazón, Él está transformando nuestra vida, está haciendo para parecernos más a Él, está moldeando nuestro carácter para que el carácter de Cristo sea en nosotros. Él obra, pero la fidelidad de Dios se mantiene con nosotros. No dudes en ningún momento de tu vida que Dios está contigo, que Él está ahí en tu corazón, en tu vida, para sacarte adelante de cualquier circunstancia. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por dificultades, pero Dios sigue obrando. O podemos hablar de la fidelidad de Dios en la vida de David. A pesar de los errores que cometió David, Dios permanecía fiel y le hace una promesa, un pacto incondicional con David. Y le prometió que a través de su descendencia vendría el Mesías, vendría el Cristo, que rescataría a su pueblo de la esclavitud y que su reino se establecería permanentemente, eternamente. Su reino no tendría fin. Y Dios es fiel a su promesa. Nosotros esperamos la venida de Cristo, anhelamos la venida de Cristo, que Él venga por nosotros, por su iglesia. Y ese debe ser el deseo de nuestro corazón cuando amamos verdaderamente a Cristo, esperar su regreso, serle fiel mientras estamos en esta tierra. Dios sigue siendo fiel. Él es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel en nuestra vida. Cuando Él nos salvó por la obra de Cristo, no nos abandonó, no nos dejó a la deriva, nos dio a su Espíritu Santo, prometió a su Espíritu, darnos a su Espíritu Santo. Cuando vamos ahí a la carta de Juan, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El resultado de amar a Cristo es obedecer su palabra. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de un corazón transformado que ama a Cristo, con todo su corazón. Y dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Ahora nada más los domingos, dice siempre. Es la fidelidad de Dios, que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y dice: y mi Padre y yo vendremos y moraremos en ustedes. Esa es la fidelidad de Dios. No dudes de lo que Cristo está haciendo en tu vida. No dudes de que Él está contigo en cada momento de tu vida. No lo dudes. Él es fiel a su palabra. Él no es como nosotros. Hoy prometemos algo y no lo cumplimos. No, Dios es fiel. Dios es fiel en cada detalle de nuestra vida. Para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. El mundo no le conoce. La gente fuera de Cristo no conoce al Espíritu Santo, no conoce la relación que tenemos con Dios por el Espíritu Santo, y luego hace un cambio en el mensaje. Pero ustedes, hablando a los discípulos, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Él vive en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Es su gracia, es su amor, es su bondad, es su perdón en nosotros. Es Él, no es nuestros méritos ni nuestras obras, es la obra de Cristo. Y como resultado nosotros buscamos serle fiel en toda nuestra manera de vivir. Dice Efesios: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando tú creíste y cuando yo creí que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados y que fue sepultado y que resucitó y lo creímos con todo nuestro corazón, Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, perdonó todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, nos limpió con su sangre, derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, nos perdonó. Y ahora somos libres de la condenación del pecado, libres de la ira de Dios, libres de la muerte eterna. Ahora tenemos vida en Cristo, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, esa es una promesa de Dios, una promesa de Cristo, no nos va a dejar solos. No lo dudes en ningún momento. Dice, volveré a ustedes. Va a venir un tiempo en que Él va a regresar por nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Cristo mora en nosotros. No importa lo que venga, no importa la situación, no importa lo que suceda. Cristo está en nosotros y es la garantía, sellados por el Espíritu Santo, de que Él cuando venga nos iremos con Él y estaremos con Él para siempre si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo. No hablo de una vida perfecta. Nuestra vida es perfecta por la obra de Cristo en nosotros. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esa es una promesa hermosa de Dios. Y tenemos que creerla. Sin el Espíritu Santo no podríamos alcanzar o vivir una vida plena cristiana. No lo podríamos hacer. Nada en el cielo ni en la tierra puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. Él es Dios, es el Dios que hemos conocido, es el Dios a que nosotros hemos entregado nuestra vida, es el Dios en el que hemos confiado plenamente. No depende de las circunstancias, depende de lo que Él dijo, de lo que Él nos prometió. Esa es la fidelidad de Dios. Hermosa es su fidelidad. Nada, absolutamente nada podrá impedir que Él cumpla cada promesa que ha hecho. La fidelidad de Dios es por medio de Jesucristo para nuestra vida. Cuando vamos a Efesios, nos dice en el capítulo 1, versículo 3, esa es su fidelidad, la fidelidad de Dios por la obra de Cristo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Nuestra bendición es en Cristo. Somos ricos en Cristo. Somos llenos de riqueza en Cristo, hablando espiritualmente. Su gracia, su amor, su perdón, su vida eterna está en nosotros. Podemos disfrutar de su presencia por la obra de Cristo. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Él lo prometió y Él lo cumple. Tú eres rico en Cristo. Tú eres rico en Cristo. Espiritualmente eres rico. Eres millonario. Disfruta tu vida espiritual en Cristo, tu relación con Él. El que nos podamos acercar a Él en nuestra oración, donde quiera que estemos. Esa es una riqueza tremenda, grandísima para nuestra vida, que podemos acercarnos y disfrutar de su presencia.
que podemos acercarnos y saber que vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar gozo. Esa es una bendición para nuestra vida enorme, una bendición espiritual que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy. Esa es la fidelidad de Dios para nosotros. Grande es Él. Él es poderoso, Él es grande, Él es misericordioso. Él es el Dios que hemos creído tú y yo. Es su gracia hermosa. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es su fidelidad, que por Cristo somos limpiados. Todo nuestro pecado es limpio. Y somos limpios de toda mancha, de todo pecado. Y delante de Él Dios nos ve perfectos. Es la perfección de Cristo, no es nuestra perfección. Es la de Cristo en nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, está viendo la obra de Cristo. Está viendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta es una promesa para nuestra vida. Su fidelidad es para siempre. Es para siempre su fidelidad. Dice, y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Las promesas que tenemos son por medio de Jesucristo. Esa es la promesa y Dios es fiel. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, no lo dudes. Aunque el enemigo venga y te diga, oye, mira, soy perfecto por la obra de Cristo. Eso no quiere decir que yo me vaya y me desenfrene en el pecado, porque entonces tengo que analizar mi vida y decir, ¿verdaderamente estoy en la fe? Porque Cristo obra en nuestro corazón y el Espíritu Santo, cuando vamos a hacer algo indebido, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, habla en nuestro corazón y nos dice, eso no, es la voz del Espíritu hablando a nuestro corazón. Y cuando vamos a la palabra de Dios y comenzamos a leer la palabra y nos dice, eso necesita ser cambiado en tu vida, y vamos a Él y encontramos perdón, encontramos gracia, encontramos amor, porque Él es fiel. Él es fiel. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el resultado? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y el amado es Cristo. Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Cristo, en Cristo, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. Esa es una bendición espiritual que se cumple en la fidelidad de Dios por la obra de Cristo en nosotros. Por la obra de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eres rico en Cristo. Alguna vez le comenté acerca de esto, de una mujer de Estados Unidos, Kathy Helen, una mujer inmensamente rica. Era tan rica que su fortuna llegaba a miles de millones de dólares, y estoy hablando de los 1970. Pero que era una mujer que no disfrutaba su riqueza, porque si había que discutir del valor de la leche deslactosada, ella decía que era muy cara. Y si habría que discutir acerca del gas, ella decía que era muy cara. Muy caro el gas. Y prefería tomarse las cosas frías por no gastar en el gas. Siendo rica, vivía como si fuera pobre. Cuando su hijo tiene un accidente, y tanto que demoró buscando un hospital donde no le cobraran, donde fuera gratis la atención, llegó tan tarde a un hospital que perdió su hijo a la pierna.
todo por no disfrutar lo que ella tenía. Muchos cristianos estamos así, no disfrutamos las riquezas de su gloria, no sabemos perdonar, no sabemos nosotros disfrutar cada momento de nuestra vida. No disfrutamos nuestra relación con Cristo, perdemos nuestra visión y andamos en muchas cosas, menos en nuestra relación con Cristo, no lo disfrutamos. Y Él nos hace un llamado a disfrutar de su fidelidad, a disfrutar de sus promesas, a disfrutar de nuestra vida espiritual con Él. Él está haciendo un llamado a nuestra vida, de no vivir una vida religiosa, sino una vida en Cristo. Y vivir en Cristo es la plenitud de nuestra vida, porque Él lo llena todo y en todo, porque Él está encima de todo y sobre todo. Él es el que hemos creído, el Dios verdadero, y Él es fiel para con nosotros. La fidelidad de Dios se mantiene en medio de la tentación. Usted y yo vamos a ser tentados en nuestra vida, vamos a ser probados en nuestra vida. Dice Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios es fiel en medio de la tentación, porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos nosotros resistir, más allá de nuestras fuerzas. Todo lo que pasa en nuestra vida siempre tiene un propósito: reflejar a Cristo en nosotros, moldear el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando viene la tentación, podemos resistirla. El problema es que a veces nos gusta mucho la tentación. La manera en que llega, sutil, nos atrae, nos seduce, pero cuando llega y fallamos, viene el Espíritu Santo a redarguir nuestro corazón, nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que no podamos sobrellevar. Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Para siempre es su fidelidad. Y aun cuando la Escritura dice que si somos infieles, Él va a permanecer fiel. Fiel, Él mantiene su promesa. La promesa de Dios, de su fidelidad, limita el poder de Satanás, de tal manera que podemos resistir, a la tentación. Dice 2 de Tesalonicenses 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él es fiel, Él te guardará del mal, te guardará. En medio de la tentación Él está contigo. Cuando viene esa tentación a nuestra vida y quiere seducirnos, y quiere atraernos, y quiere derrotarnos, la fidelidad de Dios está ahí. Y junto con la tentación dice: tendrás la salida. Pero a veces no buscamos la salida. Es como cuando Eva dice: y vio que el fruto era agradable ante los ojos. Era agradable. Pero cuando comió y le dio de comer a su marido, sus ojos fueron abiertos. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los malos deseos, vivamos quieta y reposadamente por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Eso es lo que hace. Él es fiel, Él cumplirá cada detalle de sus promesas. Cuando decimos que el diablo me obligó, el diablo no tiene poder sobre usted. Ninguno, absolutamente ningún poder. Es que el diablo ya me trae. No, los que decidimos meternos a la tentación somos nosotros, porque la fidelidad de Dios se mantiene. Él está ahí con nosotros. Él nos está diciendo: oye, no, eso no está bien. Pero nosotros seguimos caminando. Huye de la tentación. Huye de la tentación. Ahorita platicábamos, Hugo y yo, que dentro de nuestro trabajo hay muchas tentaciones, sobre todo en la cuestión económica de hacer un negocio turbio. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente,
que Él sabe cada detalle de nuestra vida, que Él nos está mirando. No tenemos que cuidarnos de nadie. Tenemos que serle fiel a Él, mantener nuestra fidelidad a Él como Él ha mantenido nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios debería ser una gran fortaleza de consuelo para nuestra vida, sabiendo que Él está con nosotros. Y quiero terminar con esto. La fidelidad de Dios motiva nuestra vida para serle fiel a Él. La fidelidad de Dios motiva nuestra vida o nuestra fidelidad para serle fiel a Él. Ser cristianos es ser llamado a una vida de fidelidad a Dios. Él nos llama, constantemente nos está llamando, hablando por su Espíritu Santo. ¿Sigues escuchando la voz del Espíritu o cuándo dejaste de escuchar la voz del Espíritu a tu corazón, a tu vida? Dejarte que Él te guíe, dejarte que Él hable a tu corazón, que Él te enseñe, que Él te dirija. Dios está pidiendo un pueblo fiel, que le ame a Él con todo su corazón. Dios pide perfección. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice usted, ¿cómo voy a alcanzar esa perfección? Nosotros no podríamos alcanzar esa perfección. Alguien preguntó, ¿qué debo de hacer para entrar al cielo? Y el predicador le responde, tienes que ser perfecto. Y ella dice, o se quedó sorprendida, entonces en el cielo no hay nadie. Dice, no, el predicador dice, no, hay mucha gente en el cielo. Entonces no entiendo, ¿cómo tengo que ser perfecta? Porque veo mi vida y no puedo ser perfecta. No hay hombre perfecto en la tierra. Y le dice, ¿y cómo es eso? Y el predicador le responde, es su justicia en nosotros. Nosotros no podríamos alcanzar la perfección por nuestra propia cuenta, no la podemos alcanzar. Es la justicia de Cristo en nosotros. Todos somos pecadores, todos vamos a fallar. La diferencia en nuestra vida cristiana es que nosotros ya no nos vamos desenfrenadamente al pecado, a lo que hacíamos en nuestra vida pasada. Vamos a fallar, quizás yo el día de mañana ofenda a mi esposa, ofenda a mi hijo por algo que dije. Vamos a fallar, pero su gracia, su perdón, su amor es en nosotros. Nosotros no tenemos una familia perfecta. ¿Cómo es eso, pastor? No, no somos una familia perfecta. Somos una familia que entendemos la gracia de Dios, que tenemos que amarnos, que tenemos que perdonarnos y que tenemos que pedir perdón. Eso es lo que mantiene una familia en nuestra vida, porque el rencor llena tu corazón, llena tu vida y genera odio en tu corazón, se entenebrece como una telaraña que afecta a la familia. Pero Dios quiere que perdonamos. No somos perfectos, pero Él nos lleva al perdón. Cristo alcanzó la perfección por nosotros en la cruz del Calvario. Su justicia es en nosotros. Cumplió todas las demandas de la ley. Él fue perfecto en todo. Y es su justicia. Es su justicia. Pastor, he fallado en mi vida. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Pero mi vida pasada ya no es igual. Mi vida de hoy ya no es igual a mi vida pasada. Hoy he sido perdonado. Hoy he sido justificado. Hoy puedo vivir la santidad de Dios en mi vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él perdonó todo lo que yo merecía en la cruz del Calvario. La ira de Dios estaba sobre mí a causa de mi pecado, pero la sangre de Él justificó mi vida, perdonó mi vida, perdonó tu vida. De tal manera que cuando alguien te acuse, dile, soy perdonado, soy justificado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que hace
Él en nuestra vida. Es el mensaje de salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es gracia. ¿Merecíamos la condenación eterna? Sí, pero fuimos perdonados y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esa es su fidelidad. Esa es su fidelidad. Créelo con todo tu corazón, vívelo con todo tu corazón. Él es el Dios que conocemos, el Dios verdadero, Jesús, el Hijo de Dios. Debemos de vivir a Cristo, y el vivir a Cristo es lo mejor en nuestra vida. Vivir en obediencia es vivir a Cristo. Consagrarse a Dios es vivir a Cristo. Ser inquebrantable es vivir a Cristo. Ser firme en lo que hemos creído es vivir a Cristo. Él es fiel en nuestra vida. Él es fiel. Y Dios demanda fidelidad. Fidelidad. Somos perfectos por la obra de Cristo en la cruz. Quizás hay algo en tu vida que te está impidiendo caminar, que te está impidiendo a crecer, pero con todo tu corazón dile: Señor, yo no puedo, pero Él sí puede, y Él es fiel para librarnos de toda cadena, de toda atadura. Él es fiel, Él es fiel. ¿Qué es lo que describe tu vida el día de hoy? La fidelidad de Dios es para siempre. Es para siempre la fidelidad de Dios. Él no cambia, Él es inmutable, Él no tiene sombra de variación, Él mantiene su promesa. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Es el Dios que conocemos, es el Dios que vivimos, es el Dios que transformó nuestro corazón. Deja que Cristo sea en ti, no te preocupes por lo demás. Dile simplemente: Señor, sé tú en mí, haz la obra en mí. Soy libre por tu gracia, soy perdonado por tu gracia. Esa es su fidelidad. Incline su rostro, Padre, y medite en la fidelidad de Dios, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es su justicia en nosotros, es su perdón en nosotros, es su gracia en nosotros. Oh Señor, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros, tu fidelidad para con nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, en nuestra vida te hemos fallado? Quizás ha llegado el momento de decir que te hemos decepcionado, Señor. Pero cuando vamos a la palabra y entendemos que es tu gracia, que es tu obra, que es tu amor, que es tu bondad, que es tu perdón, que es tu misericordia, Señor. Oh, entiendo que es tu fidelidad sobre nosotros. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados, por lavarme con tu sangre preciosa, por ser tú en mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú edificarás a la iglesia. Nuestro deseo es compartirte a ti, Señor, para que tú seas conocido, para que todos los que estamos aquí podamos entregar más nuestra vida a ti, conocerte a ti con todo nuestro corazón y poder testificar acerca de lo que has hecho en nuestras vidas. Tu fidelidad es por siempre. Tu fidelidad, Señor, es eterna. Tú no cambias, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Enséñanos a vivir en la fidelidad en nuestra vida, cuando nos ven y cuando no nos ven. En nuestro trabajo, Señor, enséñanos a ser fieles en todo. En nuestro matrimonio, enséñanos a ser fieles en todo. En nuestra vida cristiana, enséñanos, Señor, a ser fieles en todo. Serte fiel a ti sobre todas las cosas, Señor. Porque si te somos fieles a ti, vamos a ser fieles en toda nuestra manera de vivir. Enséñanos, Señor. Es tu perfección en nosotros, es tu justicia en nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida, en la vida de cada familia, de gracia sobre gracia. Cada persona, Señor, que está aquí,
cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven, cada jovencita, cada señorita. Sé tú en él, Señor. Sé tú en nosotros. Que vayamos creciendo en ti, en el conocimiento y en toda sabiduría, en toda revelación acerca de ti. Porque si te conocemos a ti, conoceremos al Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Sigue obrando por el Espíritu Santo en nosotros. Sigue obrando, Señor. Es tu gracia y es tu bondad, Padre. Gracias, gracias, Señor.